Gloria a Dios. Vamos a estar teniendo un tiempito para compartir la palabra y luego vamos a tomar un tiempo para orar, de acuerdo a lo que el Señor haga y diga a nuestras vidas. Pero la idea es que podamos hablar hoy de algo que en la iglesia tradicionalmente no se hablaba. Algunos pastores en algún tiempo dijeron que esto no correspondía a los cristianos, que no era para los cristianos. Y hoy en día vamos comprendiendo que esto va más allá de cristiano o no cristiano, y es la depresión. Decirle que está al lado, ¿depre qué? Y vos contales, depresión. Así que el título de esta palabra es ¿depre qué? Y la idea es que podamos meditar en lo que es depresión. Depresión, según el diccionario, es justamente una depresión, una crisis, abatimiento, desaliento. Pero también significa bache, hoyo, baja, declive. También en lo económico es un declive económico, una depresión en las finanzas de un país hace que ese país pueda llegar a la misma ruina. Es un hueco, es depresión, es hondanada, es cavidad, es hoyo, es concavidad. Por lo tanto, con lo amplio del significado del tema, entendemos que cuando hablamos de depresión también estamos hablando, aunque hablemos de esa depresión que abate, que trae tristeza, que de alguna manera nos coloca parados de otra manera frente a la vida, que podamos entender también que es mucho más amplio quizás de lo que nosotros lo razonamos. Hoy día se hizo muy sencillo decir que alguien está depresivo. Alguien ve a alguien cabizbajo o derrotado, deprimido por algo y dice está depresivo. Algunos también han abusado del término y andan por la vida diciendo que todo es porque están depresivos. Y porque están depresivos meten la gamba, hacen cualquiera y demás. La idea es que nosotros podamos meditar hoy en qué realmente es la depresión. Decirle que está al lado, ¿qué es la depresión? Billy Graham escribió: el desánimo o la depresión es lo opuesto a la fe. Diga conmigo, opuesto a la fe. Satanás la usa para dañar la obra de Dios. Si no tenemos cuidado, nos cegará. Su misericordia nos va a hacer percibir solamente las circunstancias desfavorables. Tenemos entonces que entender que el Señor puede auxiliarnos para observar claramente cuál es nuestra condición. Y todo lo que el Señor nos permite ver no es solamente para que nos maravillemos en cómo lo vemos, sino para que actuemos, para que nos posicionemos, para que podamos tomar decisiones en cuanto a nuestra vida. Todos los que estamos acá sabemos que por naturaleza somos pecadores, algunos hasta mudos son. ¿Todos somos? Ahí vamos haciendo. Ahora, entendiendo esto, más allá de esto, no por eso yo voy a andar por la vida justificándome y diciendo, después de todo, yo soy un pecador. Después de todo, un pecador debería pecar. Lo que yo tengo que entender es que soy un redimido del Señor, que fui comprado a un precio muy alto y que el Señor me sacó de esa condición. Mi tendencia y lo que yo porto es esa posibilidad de ser contado como pecador. Es mi naturaleza, pero el Señor ya hizo algo grande en favor mío. Ahora, muchas veces nosotros andamos por la vida queriendo valernos por nosotros mismos. Algunas veces creemos que damos un poco más de lo que aparentamos, a veces nos fue bien en algo y creemos que somos unos genios. Y la idea es que podamos también, cada uno de nosotros, meditar en cómo estoy viviendo mi vida y cómo estoy avanzando. El tema de la depresión hasta suele ser algo vergonzoso, difícil de lucir. Alguien que está sumamente rendido o que quiere manipular el tema, acusa y suelta ese recibo. Su situación es evidente y la hace saber. Pero otros, tantos, muchos, ocultan su situación. Y tienen preparada una sonrisa para cuando están frente a otros. Y tienen preparada una actitud de ganador, de amplio, de sabio para algunos momentos. Pero
viven una derrota tremenda en la soledad y andan por la vida padeciendo esa situación. En el Salmo 42, versículo 11, dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Diga conmigo, otra vez. Parecería que en este pasaje ya tenemos la salida y tenemos la posibilidad de reivindicarnos y de ponerle fin, pero pudiéramos encontrar en este pasaje y en algunos otros que vamos a compartir un camino trazado por el mismo Señor para poder alcanzar todo aquello que Dios espera que nosotros alcancemos y dejemos a un lado aquello que el enemigo tiene como intención poner sobre nosotros. Así que entonces dice: espera en Dios. Decirle al que está al lado: espera en Dios. Y entonces luego dice: pues he de alabarle otra vez. Esto indica que hubo una actitud, que hubo un momento donde alguien dejó de alabar. Alguien que tenía por costumbre alabar, dejó de alabar. Decirle al que está al lado: ¿cómo andás de alabanza? Somos nosotros los que tenemos que levantar la voz para exaltar, para bendecir, no solamente cantando, con nuestra vida, con nuestra oración, con nuestras acciones. Debemos alabar al Señor. Hola. No, queda tranquilo. Entonces, debemos tomar decisiones en el nombre de Jesús. Así que si no hay que atender, no atendemos y que listo. Entonces, la idea es que podamos tomar decisiones en el nombre de Jesús. Y la idea es que podamos entender que Él es la salvación de mi vida. Él es la salvación de mi ser y Él es mi Dios. Así lo declara al final de este versículo 11 del Salmo 42. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Debo tener palabras a la mano para confesarlas. No sé qué estabas confesando. No sé si estabas confesando que sos perdedor, que estás derrotado, que no te sale una, que lo que pasa, que siempre te sentís mal, que siempre hay dolor para tu vida. Podemos ponerle fin en el nombre de Jesús. Fin en el nombre de Jesús. En este mundo en el que nosotros vivimos, la depresión es una realidad tanto para los cristianos. Yo decía que en otros tiempos los pastores hablaban de que eso era un demonio o era un problema de otro tipo. Y creo que puede ser un demonio, que puede ser el pecado, que puede ser también un problema físico. Y ahora vamos a hablar algo de eso. Puede ser un problema psíquico, psiquiátrico, y todo debe llevarse al profesional que corresponda. Pero en gran manera la depresión está ligada con un proyecto satánico. Y más allá de cómo llega a mi vida, lo importante es cómo se va, y se va en el nombre de Jesús. Así que tenemos un Dios que no solamente es capaz de hacer proezas y milagros en lo físico, también lo puede hacer en mi alma, y también lo puede hacer en mi espíritu, trayendo libertad divina en el nombre de Jesús. Ahora soy yo el que debo conducirme bien. Muchos andamos por la vida pidiendo libertad y por el otro lado buscando cadenas para amarrarnos a nosotros mismos. Todos los que estamos acá sabemos de lo que estamos hablando. Todos sabemos perfectamente qué cosa me encarcela, qué cosa me detiene, qué cosa me daña, qué cosa me ata. Y sin embargo, poco tiempo después estamos buscando la libertad. A veces creemos que es a través de la oración de un pastor, de un líder, en una atmósfera especial de adoración. Y por supuesto que así también es. Pero qué bueno sería que dejemos de atarnos a nosotros mismos para andar suplicando luego libertad. Y que podamos tener entonces en el nombre de Jesús una nueva autoridad para declarar que la depresión no llega a mi vida. Así que decíamos que en este mundo que vivimos, tanto cristianos como no cristianos podrían estar padeciendo depresión. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta el 2024, 350 millones. ¿Escuchaste cuántos? 350 millones es el cálculo que hay de personas afectadas por la depresión en el mundo. Afecta a todos, a ricos, a pobres, a jóvenes, a viejos, a profesionales, a no profesionales, a hombres, a mujeres, a
todos, decirle al que está al lado, a todos. La depresión de la que nosotros vamos a hablar no es la tristeza, no es el desaliento ocasional que nos afecta a todos. Todos en algún momento estuvimos tristes. Míralo al que está al lado, decirle, ¿hiciste pucherito últimamente? Todos en algún momento pasamos por situaciones difíciles. Algunos por ahí no son hinchas de Independiente y tienen que sufrir alguna derrota. Los de Independiente ya estamos acostumbrados. Entonces, lo que entendemos es que pudiera pasar que suceda algo en la vida. Qué feo cuando te roban, qué feo cuando te engañan, qué feo cuando confiaste, depositaste la confianza en alguien y te enterás que te está asesinando por la espalda, que te mata. Los que no vienen los martes se portan tan bien como ustedes. Así que entendemos que pudiera ser. ¿Cuántos conocen un traidor? Aunque sea Judas, ¿no? Sí, en la Biblia, pero conocemos, algunos conocemos. Y algunos conocemos dos. ¿Y algunos? ¿Quién da más? No, está lleno de traidores esto entonces. Pero pudiera ser que por una traición yo termino también depresivo. También porque no me sale una. Quizá porque planifico mal, quizá porque le apunto más alto de lo que yo doy y entonces siempre termino frustrado. Quizá porque no soy organizativo, quizás porque no planifico, quizás me deprimo simplemente porque tengo mucha fuerza y le pongo mucho énfasis al comienzo, pero después suelo desinflarme y no le doy la atención que le tengo que dar y termino fracasando y eso me frustra, me entristece y me hace sentir que no es la primera vez, que ya son varias veces que lo intento y otra vez estoy en el terreno de la derrota. Y eso puede llevarme a la depresión. Estas personas que son afectadas alrededor de todo el mundo, mujeres, varones, como dijimos, ricos, pobres, son alcanzados por la depresión. La depresión de la que vamos a hablar, dijimos que no se trata de esa tristeza ocasional, ese momento en especial. Se trata de un estado de ánimo caracterizado justamente por la tristeza, el desánimo, la falta de energía, la falta de interés, la falta de motivación. Preguntarle a que está al lado, ¿cómo vamos? Porque quizás el Señor hoy nos esté hablando y podamos entender que estamos padeciendo una situación que no estábamos descubriendo de qué se trataba. Y quizás hoy podamos tomar autoridad en el nombre de Jesús y ponerle fin para la gloria de Dios. Así que podría haber desánimo, podría haber falta de energía, falta de interés, falta de motivación. Y esto puede crecer hasta afectar a una y a varias áreas de mi vida, tales como el matrimonio, la familia, mi negocio, mis estudios, mi ministerio, mi manera de servir al Señor. Tengo que quizás ver cuál es mi condición actual para tomar decisiones en el nombre de Jesús. Algunos aspectos que deberíamos considerar como creyentes. Lo primero que tengo que analizar son los síntomas. Tengo que verificar cómo estoy, qué es lo que me pasa. En primer lugar, entonces, viendo los síntomas, tengo que ver que una persona pudiera presentar algunos síntomas. Cuando una persona está deprimida, experimenta síntomas que afectan tanto lo físico como lo espiritual, porque hay una interacción en nuestro cuerpo, en nuestra alma, lo que la Escritura describe como el hombre interior y el hombre exterior. La Biblia dice en 2 de Corintios 4:16, es por eso que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Va renovándose cada día. Ahora, hay mucha gente que todavía no está enferma y ya lo está sufriendo antes de enfermarse. Hay mucha gente que se atemoriza, se inmoviliza, que lo padece, lo sufre. Y nosotros tenemos que aprender a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Dentro de los síntomas físicos podemos mencionar la falta de interés en las actividades cotidianas, no cumplir con las responsabilidades. Eso está mostrando que de alguna manera estamos cayendo en ese pozo.
las personas que no quieren levantarse, bueno, por la mañana. Esos no vienen los martes. Los que vienen los martes madrugan todos, ¿no? ¿Eh? No se escuchaba nada. Bueno, tampoco hay que ser exagerado. ¿Qué horario es bueno para levantarse? 17, dicen ustedes. No. De la mañana. 5. Le ganó al de las 5. ¿Y alguien que se levante más temprano que a esa hora? 4, 3, a las 12. ¿Alguien que no duerma? Ahí está. Pero está bueno que se levanten muy temprano. Hay un espíritu de Santiago querido que la siesta llega, ¿no? Porque el que arranca a las 5 merece un reposo. Pero de todas maneras, yo sé que ustedes son sabios, inteligentes y saben cuántas horas hay que dormir por día para estar sano y saben que más de esas horas por ahí no son lo mejor porque estamos perdiendo parte del día. Pero hay una de las cosas que puede pasar es que haya un desorden, o dormir mucho o dormir poco, y eso también es una señal. Las personas entonces que no quieren levantarse, que no quieren cocinar, está lleno de depresivo acá. Y no empiecen a usar la palabra para exhortar a la esposa después, es decir, estás depresivo. Compre una pizza de vez en cuando. Esto es mentira. Una persona que come mucho. Una persona que gana o pierde peso, que duerme mucho o duerme poco, sufre insomnio, habla mucho. El Señor está hablando. Que culpa a las otras personas. La situación nunca es propia, todo tiene que ver con sucesos, con lo que le pasó en la vida, con lo que le hizo el papá, lo que le hizo el hermano, lo que le hizo el tío, lo que le pasó, los fracasos que los demás tuvieron a su alrededor. Quizá hoy podamos nosotros decidir que somos responsables de nuestra propia vida en el nombre de Jesús. Dentro de los síntomas espirituales podemos citar la falta de gozo. ¿Cuántos están gozosos? Decirle al que está al lado con onda, decirle, avísale a la cara. Ahí está. ¿Cuántos están gozosos? Aleluya, ahora sí, puro diente, gracias Señor. Así que entonces entendemos que podría pasar en esto, ¿no? Que entre medio de nuestro día nos encontramos que nos falta gozo, no disfrutamos lo que antes disfrutábamos, ya no lo disfrutamos como debería ser. El no experimentar el amor de Dios, pensar que Dios nos ha abandonado, el estar centrados en nosotros mismos, no en Dios. Un sentimiento de culpabilidad podría pasar también, sin fundamento, vergüenza, dudas de nuestra salvación, sentirnos sin rumbo, sin propósito en la vida, entre otros síntomas, pudieran ser algunos que nos marcan nuestra situación. Un ejemplo lo encontramos en la Biblia, un ejemplo de estos síntomas ahí en Job 7, desde el 1 al 7, no lo vamos a leer, pero el versículo 1 de alguna manera dice que la vida del hombre es una lucha, un trabajo forzado. Y al momento de decir esto, Job tenía un sentido de vacío en su interior. Y alguno de nosotros podría estar mirando la vida de esta manera. Aquel que no tiene trabajo por mucho tiempo y consigue un trabajo, cuando lo consigue lo cuida, está feliz, lo disfruta. Y a veces cuando ya hace un tiempo que estamos en ese trabajo, empezamos a despotricar, a quejarnos, a estar incómodos. El Señor te puede sacar de un lugar y llevarte a otro mejor, siempre. Pero si hay algo que impide que eso suceda, es tu queja. Vos estás para bendecir en el nombre de Jesús. Decirle que ¿te quejaste alguna vez en la vida?
Después me contás, decirle, después no, si no, no podemos. Pero la verdad es que suele ser muy común en nosotros quejarnos. Suele ser muy común que en algún momento comenzamos a quejarnos, a veces hasta como defensivamente. A veces comenzamos a quejarnos para que esto tape lo que nos está sucediendo a nosotros, lo que nosotros somos, lo que mostramos, lo que en realidad queda en evidencia. Perdón, me chorreé todo. Las causas. El segundo lugar para evaluar las causas que tienen que ver con esto, miren, los cristianos reconocemos que tenemos una naturaleza dual, un cuerpo, un alma, así lo dicen los estudiosos de la palabra. Quiero tirar algún versículo para esto. Segunda de Corintios 4:16, 5:8. Job 2 lo dice así. Proverbios 14:30, 17:22. Si estás anotando, leerlos te va a hacer muy bien. El Salmo 38, en los primeros versículos. La depresión siempre tiene un componente espiritual. La depresión siempre tiene un componente espiritual. Siempre tiene un componente espiritual. Y los que tenemos a Jesús, tenemos todas las armas para pelear esto y salir más que vencedores. Usualmente tiene un componente físico, me lleva a manejarme, a actuar de una manera. Algunos tienen síntomas, molestias, dolores. Y yo tengo que aprender a identificar esta situación, a tomar decisiones desde lo espiritual. Y solamente tomando esas decisiones voy a poder ponerle fin a todo aquello que me persigue y me afecta en el nombre de Jesús. Dentro de las causas físicas que contribuyen a la depresión, podemos mencionar el efecto colateral de ciertos medicamentos, algunas enfermedades, algunos trastornos en la salud, entre los que podemos citar los problemas cardíacos, la hipo o la hipertiroidismo, la posibilidad de tener enfermedades terminales, enfermedades... Gracias, Señor. Bueno, seguimos. ¿A dónde vamos? ¿Acá? Dentro de las causas físicas, creo que lo leíste, yo estaba copiando, trastornos de salud, entre los que podemos citar los problemas cardíacos, el hipo o hipertiroidismo, la hipoglicemia o el cáncer, enfermedades como la Alzheimer, la esclerosis múltiple, derrames cerebrales, tumores en el cerebro. Tenemos también una alimentación desbalanceada, la falta de ejercicio físico, falta de sueño, falta de descanso. Bueno, ahí estamos nosotros, falta de descanso por un exceso de trabajo. Es importante destacar que para tratar las causas físicas se debe acudir a un médico para descartar cualquier condición de salud que le esté afectando. Pero también hay causas espirituales, ¿no? Vimos las causas físicas, pero también hay causas espirituales. Bueno, una de las causas son sentimientos de culpa. Dentro de las causas espirituales podemos mencionar primero los sentimientos de culpa por pecados no confesados a Dios. No sé si alguna vez le pasó que no pudo confesar su pecado, que lo está guardando, ¿no? Y que está ahí adentro pujando, haciendo fuerza. Y eso muchas veces genera una depresión en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros podamos confesar nuestros pecados. ¿Amén? ¿A quién le vamos a confesar nuestros pecados? A Dios. Pero si a veces sentimos que todavía ese pecado está dentro mío, me sigue molestando, ¿qué hago?
voy y hablo con un líder, con los pastores, con alguien de confianza que sé que no lo va a divulgar, pero yo voy a ser libre. Pero si no lo confesamos, ese pecado genera en nosotros un estado de depresión, ¿sí? Una angustia continua. El Salmo 32 dice, creo que dice que fue el pecado no confesado de David hasta que fue el profeta. ¿Recuerdan esa historia que él había pecado con Betsabé y no había confesado ese pecado? No se daba cuenta David del pecado que había en él. Sin embargo, cuando llegó el profeta, pudo hablarle. ¿Recuerdan la historia? ¿Sí? Y llega el profeta, le habla y le hace ver el pecado. Él le dijo, que muera esa persona. ¿Cómo hizo tal cosa? Y el profeta le dice, ese sos vos. Vos cometiste ese pecado. Tremendo. Está bien el pastor, quédese tranquilo. Lo están mirando todo a él y no me están escuchando. Yo tampoco sé la prédica, así que me tienen que ayudar. Bueno, él nos dice que cuando callamos, nuestro cuerpo se consumió con un gemir todo el día. Es decir, que cuando callamos, que cuando no hablamos, nuestro cuerpo empieza a desfallecer. Por eso es importante confesar. Dice el versículo 3, que sentía la pesada mano de Dios de tal manera que su vitalidad se desvanecía con el calor del verano. No sé si alguna vez pudo experimentar esto. El versículo 4 dice, todo esto es un espíritu de pesadez, de desánimo, abatimiento, tristeza, oscuridad, que había caído sobre David. La vida se había convertido en una carga para él y permaneció en esa condición. Por mucho tiempo, él no podía darse cuenta que había pecado en él. Tremendo, tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces no nos sentimos bien? Estamos deprimidos y es porque estamos ocultando el pecado que está en nosotros. Pero dice, las respuestas no bíblicas a circunstancias de la vida. ¿Querés seguir? Sí. Gracias. Las respuestas entonces... Después le cuento yo, después le escribo una carta. Las respuestas no bíblicas entonces a las circunstancias de nuestra vida. En segundo lugar, entonces, los cristianos se deprimen cuando responden de una determinada manera. Por ejemplo, no bíblica, no diferente a las circunstancias que presentan sus vidas, como son las tareas y las responsabilidades que los están abrumando, que las circunstancias son difíciles, que hay una cierta decepción en medio de estas pruebas. Deuteronomio 1, versículo 22 al 29, no lo leemos, pero sí recordamos que tenemos ahí el relato de que lo que sucedió a los israelitas antes de entrar en la tierra prometida. Cuando recibieron entonces el reporte de los espías que habían enviado a reconocer la tierra que ellos deberían reclamar, se llenaron de temor y se desanimaron al oír que había gigantes en esa tierra. Ellos pensaron que Dios les estaba pidiendo una tarea que ellos no podrían llevar a cabo y decayeron y se deprimieron. Muchas veces y durante mucho tiempo nos vamos a encontrar con desafíos que el Señor pone delante nuestro que a veces parecería que son inalcanzables. Una experiencia que nunca pudimos cumplir, que nunca pudimos llevar adelante. Algunas situaciones que nos traen al recuerdo momentos donde hemos fallado, donde hemos cerrado y otra vez estamos declarando de nosotros mismos que no somos ganadores. Cuando miramos la historia del pueblo, casi una generación, por varias décadas circulando en el desierto, considerándose como perdidos y aún quedando fuera sin alcanzarlo, parecería que es fácil de criticarlo. Pero ¿qué tal si nos miramos a nosotros mismos? ¿Qué tal si vemos cómo está nuestra vida?
Desde que llegué al Señor, desde que lo confesé, desde que declaro que en su nombre tengo más que autoridad, que puedo, que voy a hacerlo. Y poco tiempo después estoy haciendo cosas contrarias a lo que Dios espera de mí. Y muchas veces todo eso que hago, lo que en lugar de acercarme, de afirmarme, me aleja del Señor. Es bueno que yo pueda pensar en la autocompasión, pero no es bueno tener lástima. En el lugar de los creyentes se deprimen, se sienten a nuestro lado, como el caso de Asaf en el Salmo 73. Él tuvo una perspectiva no bíblica de la vida, ya que veía a los impíos prosperar mientras pensaba que había sido en vano haber vivido piadosamente. Esto le llevó a sentir envidia. En el versículo 3 de ellos, y a deprimirse por lo bien que le iba a los demás. Cuando vio la vida desde una perspectiva bíblica, él encendió el fin de ellos y de los privilegios que gozaba y pudo salir de su depresión. Es necesario que nos atrevamos. Hay desafíos de Dios, hay llamados de Dios. Algunos de nosotros creemos que el Señor nos llamó para sacarnos del dolor, de la angustia, para corregir una situación con mis líderes, con mi familia, para tapar algunas cositas que lucían desagradables. Pero todo eso tenía un propósito. El Señor me está conduciendo, me está llevando a algo especial y poderoso. Pudiera ser que nos sintamos atrapados. La última razón es sentirse entonces atrapados en la circunstancia especial en la que no se ve la salida. Esto puede ser una persona que está enferma y visita a diferentes médicos y no mejora. O el caso de una persona que no puede cumplir con sus compromisos financieros. Mes tras mes parecería que cada día debe más. Va poniendo cada vez más difícil la situación. La persona casada cuyo cónyuge le hace la vida imposible. Una mujer que anhela ser madre y no ha podido quedar embarazada. Una soltera que anhela casarse y no llega ese compañero o esa compañera para aquel soltero que está a la espera. Los remedios divinos para poder vencer entonces la depresión. Es importante que nosotros veamos los remedios divinos para vencerlo. Una relación cercana con su consejero para identificar lo que son debilidades físicas, malos hábitos, patrones pecaminosos de conducta, así como poder pedir ayuda. Romanos 12, versículo 15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Debo acomodarme la situación, debo ser de los que ejercito el ser de bendición, el ser usado por Dios para llevar gozo, paz, alegría a los demás. Y muchas veces con esa intención voy a estar ministrándome a mí mismo y voy a estar también recibiendo lo que Dios tiene para mi vida. Hebreos 4, versículo 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Ese es nuestro Señor y Él ya nos ha dado la victoria, y porque Él no pecó, yo puedo acceder a esa gracia y a ese poder. Una relación personal debo tener con el Señor Jesucristo. En primer lugar, lo primero que tengo que tener es una relación. Luego tengo que personalizarla, profundizarla. Tengo que entender que Él es el que me da el poder, la potencia para poder tomar autoridad y vencer todo aquello que se opone. Juan 15, versículo 5 dice el Señor allí: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Qué da?
mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así como la rama depende de la vid y el vigor y la fertilidad, asimismo Jesucristo es la fuente de nuestro vigor, ya que todo lo que somos y todo lo que podemos hacer es por la gracia y el poder que Él nos conceda. Por estar unidos a Él podemos enfrentar y podemos salir en victoria de toda situación y en especial de la depresión. Hay victoria en el nombre de Jesús. No importa qué tan fácil sea o que parezca la situación, qué tan serios sean los problemas, la Escritura nos está enseñando, nos dice que debemos manejarla a la manera de Dios y Él nos va a dar la salida. Primera de Corintios 10, versículo 13, dice: las tentaciones que enfrentamos en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Dios entonces es fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel, y no permitirá que las tentaciones sean mayores de lo que nosotros podamos soportar. Cuando seamos tentados, Él mostrará una salida para que podamos resistir. Él nos va a mostrar una salida para que podamos resistir. Cada vez que sos tentado, tenés que tener la confesión de este texto. Cada vez que viene la tentación, Dios preparó una salida. Tengo salida en el nombre de Jesús. Dale testimonio al que está al lado y decirle: tengo salida en el nombre de Jesús. Tenemos que decir que tenemos que poner en ejercicio nuestra fe, creer, y que nuestro corazón, que a veces resulta ser engañoso, dice que hay solución para esta situación, o creer en Dios, quien da la solución por la gracia y por el poder de Jesucristo. Es el Señor quien ya lo hizo, y yo, por la fe que Él puso por medida, arrebato esa bendición en el nombre de Jesús. Habrá que crecer en la revelación personal con el Señor, en la escritura bíblica, meditando en lo que vamos leyendo, memorizando textos específicos que apliquen a nuestra situación. Tendré que tomar un tiempo para orar. Tener que tomar un tiempo para orar. Es muy importante ser el miembro de un cuerpo local de creyentes, de consagrarme para ser pastoreado y edificado, para poder poner los dones en la operación en la que el cuerpo de Cristo va a funcionar. Y tengo que determinarme a conducirme sabiendo que el Señor tiene planeada la victoria para mi vida. Otra cosa será reestructurar el orden, las prioridades de nuestros principios bíblicos, asumir responsabilidades en nuestro hogar, en nuestro trabajo, hacer ejercicios físicos, seguir las indicaciones de nuestro médico. Es preciso que tomemos esa intención y que podamos ser los que obedecen, los que se alinean. Vamos a poder entonces alcanzar esa condición saludable solo por estar atento y seguir esas indicaciones. Tengo que meditar en la palabra. La palabra tiene algo para revelarme todo el tiempo. La palabra tiene declaraciones que debo fijar en mi corazón. Tengo que cultivar el hábito de hablarle a mi propia alma con la palabra de Dios. Es importante entender que todos nosotros tenemos un diálogo interno constante con nosotros mismos. En lugar de escucharnos, debemos aprender a hablarnos a la verdad de la palabra de Dios, como lo hace el salmista. Quizás en tu diálogo interior lo único que haces es presentar queja, hablar de tus limitaciones, ponerte competitivo, a veces hasta usar tiempo para hablar mal de los demás, pensando que cuando bajás a los demás vos te colocás más alto, teniendo una gloriosa oportunidad de ser llevado a una preciosa estatura por creerle al Todopoderoso Dios. El Salmo 42, versículo 11 dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
espera en Dios. Espera en Dios. Pues he de alabarle otra vez. Es la salvación de mi ser y mi Dios. Es la salvación de mi ser y mi Dios. El salmista lamenta su circunstancia y se encontraba oprimido por los enemigos, lejos del santuario de Dios, pero al pensar de esto le habla a su propia alma, invitándola a no turbarse, motivándola a hablar y de alguna manera está haciendo un llamado a esperar en el Señor, quien es la única fuente de salvación para Él y para nosotros. Esperemos en el Señor. Ministrar que está al lado, decir, esperemos en el Señor. Yo le pido, yo consagro una situación y luego espero. Y el Señor no es deudor de nadie. A su tiempo, Él trae la respuesta. Y en los tiempos de Dios, yo recibo lo mejor. La idea es que seamos aquellos que simplemente determinan estar sujetos, alineados y permitir que Dios haga algo precioso en nosotros. Tengo que traer en mi mente, tengo que saber que Dios me ama, que mi salvación está segura, está garantizada. Dios me ama, mi salvación está segura, está garantizada. Romanos 5, versículo 6 en adelante, reza de esta manera: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Versículo 7. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios lo hizo por nosotros. El gran amor que nos tiene al enviar a Cristo y morir por cada uno de nosotros cuando todavía éramos pecadores. Versículo 9. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó reestablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Seremos salvos por la vida de su Hijo. Cristo murió entonces por los pecadores, murió por tus pecados, fuiste justificado por la fe, has sido adoptado dentro de la familia de Dios y ahora tenés paz para con Dios a través de Jesucristo. Romanos 5, versículo 1 habla de esto. Ya no hay que temer al juicio de Dios, sino disfrutar las promesas del Santo. Dice Shirley Bridges, las buenas nuevas que nuestros pecados son perdonados gracias a la muerte de Jesucristo. Nos llena el corazón de gozo, nos llena el corazón de gozo, nos da valor para enfrentar el día, nos ofrece la esperanza que el favor de Dios estará sobre nosotros. Vuelvo a decirlo, el favor de Dios estará sobre nosotros, no porque seamos buenos, sino porque estamos en Cristo, porque estamos en Cristo. Tenemos que entender entonces nada, ni uno de los que estamos aquí merecemos nada de lo que el Señor tiene. Todo lo que tenemos lo tenemos porque al Señor le plació amarnos de la manera que nos ama y llega a nosotros aquello que ni conocemos, que ni merecemos, pero será para que andemos de poder en poder. Tenemos entonces una nueva identidad, somos amados por Dios, somos amados por Dios.
en Cristo Jesús, quien nos ha hecho y nos ha dicho de esta manera, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Guarda esto en tu corazón. Dijo el Señor, nunca te dejaré ni te desampararé. No sé cuál es tu lucha, no sé cuál es tu situación, pero Dios dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Tenemos entonces una nueva identidad y somos amados por el Señor. Declaramos con confianza, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Hebreos 13, versículos 5 al 6, de esos pasajes sacamos esta frase y podemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Decirle que está al lado, echar la ansiedad sobre el Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5, 7. El Señor tiene cuidado de nosotros. La idea es que podamos autoexaminarnos y que podamos ver cuál es nuestra condición, analizar si hay depresión, si no la hay, si la hay, si esta está asociada al sufrimiento, al sentido de culpa por nuestros pecados, por pecados específicos que debemos confesar en la presencia del Señor y apartarnos de ellos en el nombre de Jesús. Hacernos preguntas como, ¿tengo amargura? Pregúntatelo a vos mismo, en voz alta. Fernando, ¿tenés amargura? No te escuchaste, ¿no? Yo me pregunto de nuevo a mí, si querés pregúntate. Fernando, ¿tenés amargura? Porque junto a esto está el resentimiento hacia otras personas, un corazón que no permite cohabitar, no permite el crecimiento de otros sentimientos. Quizás podríamos preguntarnos hoy si estamos reaccionando en forma bíblica en algunas situaciones que se nos presentan diariamente. Ayer fui tratado por el Señor. Ayer en la esquina de mi casa, doblando en la esquina, le toco bocina y saludo a unos muchachos de un taller y alguien que venía de frente interpretó mal, estaba cerrada la calle, había coches estacionados, interpretó que yo le estaba tocando bocina a él y bajó el vidrio y me puso una cara de pesadote y todo eso y estaba combativo y bueno, y Zulma me paró, me corrigió para que yo no diga nada, para que no me enganche, porque yo sé lo que debo hacer y todos sabemos lo que debemos hacer, pero a veces en algunas condiciones podría escaparse el hecho de decir que no terminé haciendo lo que quería hacer. A veces puede ser que alguien me haga sentir tan incómodo que yo quiera reaccionar o quiera decir algo. Y creo que fue un momento muy especial. Hice silencio y dijo no sé ni qué barbaridades el otro y siguió. Y ahí empieza toda una cosa de quién sos vos, no, y por qué no. Y a veces en el hombre pasa que pretende querer justicia con eso. Y la verdad es que por un buen rato en el viaje estuve luchado en mi corazón. Hasta oramos con Zulma y todo. Porque algunas veces cuando uno viene bien, le gritan una barbaridad y se ríe, le hace un gesto y sigue. Pero justo en ese momento por ahí no era el mejor momento y no estaba bien. Pero una de las palabras que usó Zulma, porque primero me dijo, pero no le digas nada, papi, esto, todo bien, todo. Y después ya me empezó a decir, ¿no? Después de esto, el Señor te lleva al dolor y a la depresión para que entiendas cuál es tu posición. Y por eso un poco el predicar de esto, porque no pasó mucho tiempo para que viniera ese manto de tristeza inexplicable, que a veces está ligado a la ausencia del mismo Espíritu Santo, a una lucha interna por la misma carne y la verdad es que
pudimos orar en el camino y podemos, justo íbamos a cenar a lo de unos pastores amigos allá en Varela y la idea era ir y ayudarlos en algunas situaciones que ellos están viviendo, así que mi condición tenía que ser la mejor. Y pudimos, gracias a Dios, remediarlo. Pero qué bueno que estemos atentos y que estemos dispuestos a siempre alinear nuestra reacción a la Biblia, a estar entendiendo las responsabilidades que tengo y creer que hacer las cosas correctamente, aunque no luzcan de la manera que la carne las desea, me van a llevar al tiempo de la recompensa. Cuando identifico un área débil, debo ir a la presencia del Señor, a la presencia de Dios y confesar mi pecado. Debo hablar con el Señor. Yo enseño de paz, enseño de gozo y aunque 1000 veces lo aplico, una vez puedo errar y ese día tengo que sanarlo, tengo que limpiar, tengo que abrir mi corazón y tengo que permitir que sea el Espíritu Santo quien me saque de esa situación en victoria. Así que la idea es que tengo que identificar cuál es mi área débil. Mirá lo que está al lado, decirle, busca el área débil. Y debo ir a la presencia de Dios y confesar mi pecado. Primera de Juan 1:9, Proverbios 28, versículo 13. Me llevan a que luego de esto pueda hacer un compromiso de hacer lo que Dios quiere que haga, independientemente de mis sentimientos. No lo que siento, sino lo que Dios quiere que haga. Eso es lo que hace alguien que es conocedor de la palabra. Eso es lo que hace alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Para poder hacer esto, tengo que confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Diga conmigo, puedo. No me va a fallar. Qué coro. Gracias a Dios. Tengo que analizar si mi depresión es fruto de la incredulidad, si estoy dispuesto a creer hasta un determinado punto, es porque estoy limitando mi fe. Y todo lo que no esté ocupado por mi fe está ocupado por la incredulidad. Y le pongo fin en el nombre de Jesús. Tengo que regocijarme en el Señor. Debo aprender a regocijarme en el Señor siempre. Filipenses versículo 4 del capítulo 4 dice que debo regocijarme en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. No solo cuando puedo cumplir, no solo cuando alcanzo las metas, cuando cubro las aspiraciones, sino que tengo que hacerlo siempre. ¿Cuándo lo tengo que hacer? Siempre. Por eso quisiera que hoy, ya redondeando un poco la palabra que compartimos, podamos entender que cuando tengo un problema, también tengo que regocijarme. Porque mi problema es la oportunidad para que Dios se haga fuerte en mis limitaciones, para que Dios se luzca y me dé la salida, para que Dios pelee por mí la batalla. Y entonces yo tengo que ser alguien que es Cristo dependiente. Sul, si querés venir, tengo que esperar en Dios. El versículo, Salmo 42, versículo 11, decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y Él es mi Dios. Pregúntatelo, lo leemos otra vez. Y ministrate a vos mismo con este pasaje. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Tengo que determinar que voy a ser útil en sus manos. Necesito disponerme, encontrar mi función.
A veces solo estamos esperando ser libres de la tristeza, de ese manto de inmundicia que nos persigue, a causa de puertas que nosotros mismos hemos abierto, a causa de decisiones erróneas que hemos tomado, gente con la que nos asociamos, con las que nos juntamos, que me llevan a posicionarme lejos del que me bendice. Carl Menninger estaba dando una conferencia de salud mental, un psiquiatra. Estaba contestando preguntas de la audiencia y alguien preguntó: ¿qué consejo le daría a una persona deprimida o a punto de deprimirse? Muchos esperaban que Menninger contestara: consulte a un psiquiatra, por ejemplo. Pero para la sorpresa del auditorio, él dijo: cierre su casa, cruce las vías del tren, encuentre a alguien en necesidad y haga algo por esa persona. Creo y entiendo que muchos de nosotros nos hemos encerrado en nosotros mismos, ya sea para acusarnos, ya sea para levantarnos en contra de nosotros, a veces en el entorno familiar. Creo que es un buen momento para ir por los que se pierden. Y creo y entiendo que ir por los que se pierden no solamente es el plan de Dios, no solamente me permite lucir como alguien que obedece al llamado y a la palabra, sino que también es sanador para mi vida. Encuentro un propósito, descubro lo que Dios puede hacer conmigo, tomo iniciativa en esto de ser usado por Dios para transformar atmósferas, para cambiar vidas, para que el que estaba enfermo sea sanado, para que el que está en escasez reciba multiplicación, para que por sobre todo aquel que estaba perdido pase a ser contado como salvo en el nombre de Jesús. Mateo 11:28, y ya oramos, dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y yo los haré descansar. Así sentado como estás, cerrá tus ojos, todavía no te pares, y simplemente decirle: Señor amado, te doy gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Te adoro, te exalto, te bendigo. Sé vos el que me muestres, por el poder de tu Espíritu Santo, mi condición actual, mi situación espiritual. No para ser juzgado, sino para tomar fuerzas en vos y salir en victoria. Señor, gracias. Gracias, gracias, porque es en tu nombre que saldré en victoria. Salmo 143 nos dice: por tanto, en mí está agobiado mi espíritu, mi corazón está turbado dentro de mí. Y hemos leído: Dios tiene la salida. El Señor sabe cómo sacarte de ese dolor, de esa situación, de esa derrota. El Todopoderoso Dios, el Creador del cielo y de la tierra, está en este lugar. Está en este lugar. Y Él está operando en favor tuyo. Proverbios 12:25. La amistad en el corazón del hombre... la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. La buena palabra lo alegra. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque
Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ligera. Gracias, Jesús. Gracias por tu preciosa obra, por la manera en que estás operando en mi favor. Gracias, gracias. Gracias porque hay victoria en tu nombre. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.